sesión entonces. Bien, jóvenes, una vez más, entonces todos ustedes tengan un buen día. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta semana. Esta semana número 13 vamos a desarrollar el tema de óptica y física moderna. Vamos a iniciar por la primera parte que vendría a ser óptica entonces. ¿Y qué entendemos por óptica? ¿Qué es óptica para nosotros? Veamos entonces. A ver, por aquí. Por aquí nos indica que es parte de la física que estudia los fenómenos producidos por la luz. O sea que aquí está inmerso la luz, ¿verdad? Está inmerso la luz. Por lo tanto, vamos a estudiar entonces la óptica relacionada a la luz. La luz, ¿qué cosa es? ¿Qué entendemos por compartiendo pantalla? Bien, cuando hablamos de luz, hablamos pues la palabra que proviene del latín lux, lucis. Es una onda electromagnética capaz de ser recibida por el ojo humano y cuya frecuencia determina su color. Entonces va a depender de la frecuencia para indicar el color de la luz, ¿no? El espectro electromagnético, ¿qué entendemos? El espectro, dice. En términos generales, el espectro electromagnético abarca según una orden creciente de frecuencias. Tenemos las ondas de radio, los rayos infrarrojos, la radiación ultravioleta, los rayos gamma, las microondas, la luz visible y los rayos X. Entonces, estos son parte del espectro electromagnético y que va a depender bastante de su frecuencia. El espectro visible, o sea que nosotros a cuánto podemos visualizar, a qué onda, a qué longitud de onda nosotros somos capaces de visualizar y más allá ya no. La luz visible forma parte de una estrecha franja que va desde longitudes de onda de 380 nanómetros, que viene a ser color violeta, hasta los 780 nanómetros, que viene a ser color rojo. Los colores del espectro se ordenan como en el arco iris, formando el llamado... Profesor, Sí, joven. no está compartiendo pantalla. A ver, si Profe, me... no se mira. Ya, nuevamente entonces voy a compartir. Ya, no hay problema, jóvenes. Ya. A ver, una vez más entonces. Ahora, Sí, profesor, ahora sí. muy bien. Entonces estábamos hablando del espectro visible. Se decía que la luz visible forma parte de una estrecha franja que va desde las longitudes de onda de 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros, que viene a ser color rojo, desde el violeta al rojo. Entonces los colores del espectro se ordenan como en el arco iris, formando el llamado espectro visible. Ese es el espectro visible.
O sea, esos colores podemos alcanzar a visualizar, pero hay colores que no se puede visualizar. Por ejemplo, el blanco profundo, ¿no? Un blanco como el que los soldadores llegan a utilizar su máquina, ¿no? Y cuando comienzan a soldar, se genera una luz blanca, bastante blanca, bien luminosa. Eso no lo puedes distinguir fácilmente. Y eso te daña, inclusive la vista, ¿no? Luego dice, frecuencia y longitud de onda de la luz se relacionan por la expresión, donde C es la velocidad de la luz en el vacío, frecuencia, o V, y la longitud de onda simplemente L. Entonces, la longitud de onda es la velocidad de la luz por la frecuencia. Y de ahí sale que la velocidad de la luz es simplemente la frecuencia por la longitud de onda. Objetos visibles. Hay dos tipos de objetos visibles, aquellos que por sí mismos emiten luz y los que la reflejan. El color de estos depende del espectro de la luz que incide y la absorción del objeto, la cual determina qué ondas son reflejadas. La luz blanca se produce cuando todas las longitudes de onda del espectro visible están presentes en proporciones e intensidades iguales. Fíjate que es muy especial la luz blanca, ¿no? ¿Cuándo va a suceder? Dice cuando todas las longitudes de onda pues tengan la misma proporción y la misma intensidad. ¿Eh? La velocidad de la luz. Bien, es conocimiento de todos nosotros que la velocidad de la luz pues está dado por 3 por 10 a la quinta kilómetros por segundo. Y en metros por segundo es 3 por 10 a la octava. Son valores bastante aproximados, ¿no? Al valor real. ¿Ya? Y con eso nosotros podemos trabajar. Entonces, esto tú lo tienes que saber. Tú lo tienes que conocer para poder resolver los diferentes problemas relacionados a él. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos hablado un poquito de luz, pero ahora ya toquemos lo que son los fotómetros. Los fotómetros son instrumentos que se utilizan para medir la intensidad de un foco luminoso. Están basados en producir igual iluminación en una pantalla. En el que mostramos en la ilustración es el fotómetro de Bunsen. Este es un fotómetro de Bunsen. Tenemos por aquí una pantalla que no es otra cosa, un espejito, ¿sí? Y a través de ella podemos visualizar una imagen. ¿Sí? Una imagen que se encuentra por detrás de la pantalla. Entonces ya acá comienza a relacionarse ya las reflexiones, ¿no? Las imágenes generadas por las placas pulidas debidamente. Ahora hablemos de la refracción de la luz. Es una propiedad por la cual los rayos de la luz cambian de dirección al ingresar de un medio a otro. Mira, que en la refracción, la luz es capaz de ingresar de un medio hacia otro medio y continuar su movimiento, continuar su velocidad, su rapidez dentro de ese medio, pero ya no con la misma intensidad. Y ahora, el medio va a tener un índice de refracción. Ese índice de refracción está relacionado con la velocidad de la luz en el aire o el vacío con respecto a la velocidad de la luz en el medio donde ha incidido. ¿Ya? Que quede claro esto. Velocidad de la luz en el aire o el vacío y la velocidad de la luz en el medio ya respectivo donde ha incidido, ¿no? Vamos a poner acá. Velocidad de la luz en el aire o vacío. ¿Ya? Por aquí
vamos a tener también la velocidad de la luz. Pero no en el aire, en el vacío. La velocidad de la luz, pero ya en el medio. ¿Ya? Medio donde ingresó. Medio donde. O sea que la luz continúa su viaje, en otras palabras, ¿no? Entonces, esta es la relación para poder determinar el índice de refracción de ese medio. ¿Sí? Acá dice, V, la velocidad de la luz, ¿sí?, al atravesar un medio material. Puede ser vidrio, agua, aire, etc. Mientras que C simplemente es la velocidad de la luz en el vacío. Bien. En la refracción, jóvenes, en la refracción se va a dar pues la ley de Snell. Esta ley nos permite resolver muchos problemas, diferentes tipos de problemas relacionados, en donde la luz atraviesa pues diferentes medios, inclusive sale de ese medio también, ¿no? Entonces, simplemente trabajar con la ley de Snell. ¿Qué dice la ley de Snell? Dice, a ver, el índice de refracción del medio 1, en este caso el medio 1, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción del medio 2, multiplicado por el seno del ángulo de refracción. Este es el ángulo refractado. Este es el ángulo refractado. Este ángulo refractado se va a alejar siempre de la normal. ¿Eh? Muy bien. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. ¿En dónde se encuentra ubicado el ángulo refractado? Ahora, aquí simplemente algunos elementos que desconocemos, pero ya también conocemos. Por ejemplo, este es el rayo incidente. Este es el rayo reflejado, que es muy diferente con el rayo refractado. ¿Ya? Rayo reflejado, rayo refractado. Ángulo incidente, ángulo reflejado, ángulo refractado. Entonces, esos son los elementos que van a componer esta gráfica. También se puede tener el ángulo límite. Un ángulo límite. Dice, cuando un rayo luminoso pasa de un medio más refrigerante o refringente, por ejemplo, el agua, a otro menos refringente, por ejemplo, el aire, el rayo refractado se aleja de la normal y se le llama el ángulo límite. Aquel ángulo que incide, para el cual el ángulo de refracción mide 90 grados. A eso se le denomina el ángulo límite. Con este ángulo límite se ha logrado esta refracción. Aquí también se utiliza la ley de Snell. Como el rayo sale del medio 2, diremos el índice de refracción del medio 2 multiplicado por el seno del ángulo límite es igual al índice de refracción del medio 1 multiplicado por el seno de 90 grados que se ha generado. Y puedes tú determinar el ángulo límite como un arcoseno de la relación entre los índices de refracción del medio 1 respecto al índice de refracción del medio 2. Reflexión total. También se puede dar una reflexión total. Esa reflexión total se da pues cuando ya el rayo incidente llega al medio, ¿no? Pero no atraviesa, sino se refleja. Esta es una reflexión total. ¿Ve? No sale del medio 2. ¿Ya? No sale. Una profundidad aparente. También se da la profundidad aparente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visualizar, por ejemplo, tener algunos botes con el agua, por decir, o algunas pozas que no sean tan profundas, donde tú puedes visualizar de repente
la base de esa poza o un estanque, ¿no? En donde puedes visualizar fácilmente los diferentes puntos que se encuentran dentro de ese estanque, ¿no? Que está conteniendo un líquido que fácilmente podría ser el agua. Entonces, ¿qué sucede? Ves un punto, por ejemplo, y aparentemente dices, no, bueno, ese punto está ubicado en tal sitio. E inclusive podrías calcular su altura. Pero eso que estás visualizando es una altura aparente, una posición aparente, jóvenes. No es lo real. Lo real está más profundo. Por eso se le denomina una profundidad aparente. O sea, lo que nosotros visualizamos es aparente, pues dentro del agua. ¿Y cómo determinamos? La profundidad aparente es igual a la profundidad real, todo por el índice de refracción del medio 1 con respecto al índice de refracción del medio 2. Reflexión de la luz. Fíjense, esto ya va a suceder en un plano simplemente, ¿no? Tenemos el rayo incidente, el ángulo de incidencia, rayo reflejado, el ángulo reflejado, ¿ven? El ángulo de reflexión. Entonces, estos solo son los elementos de una reflexión. En donde hay una característica muy importante aquí que el ángulo de incidencia simplemente es igual al ángulo reflejado. Numéricamente van a ser iguales. ¿Ya? Numéricamente. Eso es importante tener en cuenta, jóvenes. Ahora, también podemos trabajar con espejos esféricos. Y vamos a tener dos tipos de espejos esféricos. Los cóncavos o convergentes y los convexos o divergentes. ¿Ve? Entonces, ellos vienen a ser los tipos de espejos. Bien, tenemos por acá, por ejemplo, el espejo cóncavo, simplemente la pulimentación está en la parte interna del espejo. En cambio, el espejo convexo, la pulimentación está en la parte externa. ¿Ve? Entonces, el espejo está en la parte de afuera. En cambio, el cóncavo, el espejo está en la parte interna, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre estos dos espejos. Ahora, generalmente se trabaja con espejos cóncavos, ¿no? Muy poco trabajamos con los espejos convexos. ¿Que se puede dar? Sí, se puede dar también, ¿no? Se da en algún momento alguna situación con los espejos convexos. Muy bien. Ahora, fíjate que estos son los elementos que va a presentar un espejo cóncavo, un espejo curvo. Va a tener un centro, ¿ya? Un centro de curvatura, que fácilmente podría ser el radio. El radio. Va a tener un foco, ¿ya? Un foco. Va a tener un vértice del espejo. Un vértice. Muy bien. Entonces, acá hay una característica muy importante que debes de tener en cuenta, jóvenes, que el eje focal va a estar ubicado en la mitad entre el vértice y el centro. O sea, si C es el radio, entonces será pues la distancia del eje focal, radio medios, ¿no? Esta es la distancia del eje focal. Simplemente es radio medios. ¿Ya? Entonces, eso también es un dato muy importante que debes de conocer, joven. Muy bien, y ahora veamos algunos casos que podrían presentarse. Por ejemplo, si el objeto está más allá del centro, cuando el objeto, mira, se aleja del centro, su imagen es real pero invertida y de menor tamaño. Piensa, su imagen es real, invertida y de menor tamaño, siempre
que el objeto está más allá del centro. Pero si el objeto está justo en el centro, ¿qué sucede? Su imagen es real y del mismo tamaño, pero invertida. Esto va a ocurrir entonces si el objeto está en el centro. Ahora, ¿qué pasa si el objeto se acerca al espejo? ¿Ve? Si el objeto se acerca al espejo, la imagen también es real. ¿Ya? También es real, pero de mayor tamaño e invertida. ¿Por qué es real? Porque está en la zona real. Tenemos dos zonas, ¿no? Zona real y zona virtual. Y un caso en donde el objeto está en el eje focal, no hay ninguna imagen. Cuando el objeto se ubica en el eje focal, no se tiene imagen. Esto es otro caso, ¿ya? En donde el objeto se encuentra pues entre el foco, este es el foco, ¿ya? Y el vértice. Cuando el objeto se encuentra entre el foco y el vértice, ¿qué se va a tener? Se va a tener una imagen virtual y de mayor tamaño, derecha y de mayor tamaño. La imagen es derecha, está en la zona virtual y de mayor tamaño. Entonces esto es cuando el foco, o perdón, el objeto se encuentre entre el vértice y el foco. Muy bien. Y de ahí entonces, aquí vamos a tener la ecuación de Descartes. Esta es la ecuación de Descartes. 1 es a la distancia focal, como 1 es a la distancia de la imagen, más 1 a la distancia del objeto. Esta ecuación, jóvenes, nos va a permitir pues, resolver diferentes problemas. ¿Ya? O también la ecuación de los focos conjugados. ¿Ya? Y alguna convención de los signos que es muy importante, ¿no? Para un espejo convexo, cóncavo. El aumento, que también no podemos dejar de lado. ¿Por qué aumentan las imágenes? Dice, el aumento simplemente está dado el tamaño de la imagen, ¿sí?, con respecto al tamaño del objeto. En esa relación va a estar pues el aumento. En donde el aumento entonces podría ser menos la distancia de la imagen con respecto a la distancia del objeto. De esta manera. ¿Sí? De esta manera vamos a obtener nosotros nuestra ecuación. Y aquí tienes que respetar. Si la imagen es real o es invertida, tendrá pues signo positivo, signo negativo. Eso se respeta. Y por último, veamos un poquito de lo que es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno que ocurre, ¿no?, cuando se liberan electrones, también conocido como fotoelectrones, en la superficie de un conductor metálico, producto de la absorción de la energía que incide sobre dicha superficie. Fíjense que acá se está emitiendo fotones, o sea, se está dando luz. ¿Sobre quién? Sobre esta placa pulimentada. En primer lugar, tiene que estar muy bien pulimentada y luego cargada eléctricamente. Cuando se indica cargada eléctricamente, su carga es negativa. Aquí tenemos puro electrones. ¿Ya? Puro electrones. Por eso se dice que está cargada eléctricamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando el fotón comienza a trasladarse, va a llegar a la placa. Y al llegar a la placa, lo primero que tiene que hacer este fotón es tratar de extraer al electrón que está pegado acá. Sacarlo. Primero sacarlo. Y luego desplazarlo. ¿Ve? Luego lo desplaza. Entonces, esta energía del fotón, esta energía, ¿a qué va a ser igual? A la función trabajo, que simplemente es el desplazar al electrón, sacar al electrón y luego desplazarlo. O sea que aquí hay una función trabajo y cuando el electrón es expulsado, ya este electrón se va a mover con una velocidad máxima.
Pero estos electrones desplazados no son electrones desplazados, ya vienen a ser los fotoelectrones. Y esos fotoelectrones se están moviendo con una velocidad máxima, generándose una energía cinética máxima. Y de aquí también, pues, todavía se mantiene la conservación de la energía, ¿eh? Energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética. La energía del fotón es la constante de Planck por la frecuencia. ¿Ve? Esta es la constante de Planck. Y esto es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. La función trabajo es la cantidad de energía mínima que se requiere para poder extraer un electrón de la placa. Para arrancar al electrón de la placa. Y esto simplemente va a estar dado por la constante de Planck multiplicado por la frecuencia umbral. Esta frecuencia umbral es la máxima frecuencia que va a generar una mínima energía de extracción. Luego tenemos pues el potencial de frenado. Este potencial de frenado va a estar en voltios. ¿Y cuándo se da? Cuando se multiplica pues la constante de Planck por una frecuencia menos una frecuencia inicial. Todo esto con respecto a la carga del electrón. Y nos va a dar directamente en voltios. Bien, jóvenes, hasta ahí entonces hemos podido visualizar un pequeño alcance de lo que es la primera parte, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta, de repente, alguna inquietud por parte de ustedes jóvenes ya para pasar al segundo plano, que vendría a ser ya la resolución de los problemas? Muy bien. Vamos, entonces, vamos a dar resolución al problema. Vamos a ir avanzando. A ver, ¿qué nos dice el problema número 1? ¿Ve? El problema número 1 nos dice, en la gráfica mostrada, determina el ángulo que forma el rayo incidente al espejo A con el rayo reflejado en el espejo B. ¿Y dónde están esos rayos? Solo me dice que hay un rayo de luz que está incidiendo de esta manera. Es paralela a este plano horizontal. Vamos a ver, ¿qué hacemos acá? Con todos los datos que se tiene, con todos los datos que se pueda tener, jóvenes, acá no vamos a hacer otra cosa que trabajar gráficamente. Esta óptica, jóvenes, también es conocida como una óptica geométrica, ¿ya? En donde tiene que ver mucho la geometría. ¿Ya? La geometría. Bien, entonces. Simplemente lo que voy a hacer yo es coger este rayo de luz. ¿Ya? Ahí tenemos el rayo de luz, pero lo voy a ubicar por acá. El rayo de luz está incidiendo ¿sobre quién? Sobre esta placa. Entonces ahora voy a prolongar, pues, ¿no? Ese rayo incidente. Simplemente estoy prolongando el rayo incidente. Ahí está. Este viene a ser el rayo incidente hacia A. Le voy a poner entonces, este es el rayo incidente. ¿Ya? Rayo incidente. Este rayo incidente impacta en esta placa. O en este espejo A.
Entonces, cuando impacta en este espejo se va a reflejar. Pero ahora, ¿cómo se refleja? Entonces, acá, jóvenes, para ver cómo se refleja, lo que tenemos que ubicar en primer lugar es la recta normal. Aquí hay una normal. Sabemos que la normal, jóvenes, sabemos que la normal siempre es perpendicular al plano, jóvenes. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es perpendicular al plano. Más o menos así. Más o menos ahí. Entonces yo voy a llevar por acá y voy a indicar pues que esto es nuestra normal. Lo voy a traer a una normal N1 le vamos a llamar. Una normal N1. ¿Ya? Voy a cambiar inclusive de colorcito para poder identificarlo y que esté notorio. Esta es una normal. Y tener la característica muy importante, ya que esta normal siempre va a ser perpendicular al plano. Siempre va a ser perpendicular al plano. ¿Ve? Listo. Ya está. ¿Qué más? Podemos también estar indicando este ángulo. Yo quiero saber, a ver, jóvenes, díganme ustedes, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto medirá? A ver. ¿Cuánto medirá, jóvenes? 60. Claro, si este rayo es paralelo a este plano, y por aquí tengo que esto es 60 grados, por lo tanto es correspondiente, simplemente es 60 grados. Ahí está. ¿Ve? 60 grados viene a ser este ángulo. Y sabemos que el plano, o sea, el plano en A, con la normal es 90 grados. ¿Eso qué cosa quiere decir entonces? Eso quiere decir que este ángulo de aquí, ¿cuánto mide? ¿Cuánto? 30 grados, ¿verdad? Esto es 30 grados. Porque debe ser 90 grados. Muy bien, entonces, el rayo incidente está generando el ángulo incidente. ¿Ve? Ese es el ángulo de incidencia. Y el ángulo de incidencia es igual a 30 grados. Ahora vamos a reflejarlo. Tenemos que reflejarlo. Entonces, cuando lo reflejamos, ok, llega más o menos ahí. Ahí. Ahí más o menos vamos a decir que está llegando. Claro que no debería ser ahí todo inclusive. Vamos a generar nuevamente. Bueno, la idea va a ser ahí mejor, ahí nomás. Ahí que sea. La idea es ahí, ¿eh? Entonces, diré que este ángulo de aquí, como es el ángulo de reflexión, el ángulo reflectado, entonces esto también es igual a 30 grados. Este ángulo reflejado es igual a 30 grados. Ahí está. Entonces, haciendo que este viene a ser entonces el rayo reflejado. ¿Ya? Este viene a ser el rayo reflejado entonces. Ponemos por aquí. Este es el rayo reflejado. Rayo
reflejado. Rayo reflejado. Ahora, hemos visto que esto es 30, entonces esto de aquí, este ángulo de aquí, ¿cuánto medirá, jóvenes? ¿También 60 grados? También Sí. 60 grados, ¿verdad? Haciendo que estos 60 grados también se genere por acá. Porque esto ya es un triángulo, ¿no? Por lo tanto, esto también será 60 grados. Listo. Entonces, este rayo reflejado, a su vez, va a ser el rayo incidente para B. Y al ser el rayo incidente para B, acá también se va a reflejar. ¿Sí? Entonces le vamos a llamar el rayo reflejado de A. Rayo reflejado de A. Listo. Ahora, como se va a reflejar en B, pues acá también yo necesito indicar un dato muy importante que viene a ser la línea normal. La línea normal. Que fácilmente podríamos ponerle por ahí. Y le vamos a decir que este va a ser la normal 2. Ello es la normal 2. Listo. Entonces ahora ya hacemos su reflexión. Pero ten en cuenta que aquí, esto de acá, ya podemos estar rellenando ya de una vez mejor. Esto de acá es 30 grados. 30 grados. Ahí está, 30 grados. Y de aquí se va a reflejar. Este es el rayo reflejado de B. El rayo reflejado pero de B. ¿Ya? Entonces, aquí va a haber un ángulo, este es el ángulo de incidencia, va a haber un ángulo reflejado que va a tener el mismo valor de 30 grados. 30 grados. Y a nosotros lo que nos están pidiendo es a nosotros lo que nos piden es esta de acá. ¿Qué ángulo está formando el rayo incidente a A con el rayo reflejado de B? Este es el ángulo que a nosotros nos piden, jóvenes. Esto de aquí. ¿Cuánto medirá ese ángulo, jóvenes? Este es el ángulo. ¿Ve? Ese ángulo. Entonces, podríamos poner nosotros algunos puntos, como es P, que va a estar ubicado acá, punto Q, que podría estar ubicado acá, y un punto M, por decir, que está acá. El punto de intersección. Punto M. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un triángulo. Diremos entonces, ¿ve? En el triángulo, MPQ, MPQ. En el triángulo MPQ. ¿Ya? ¿Cuánto vale X? ¿Logró sacar X? ¿Cuánto vale X?
60, profe. 60 grados, correcto. 60 grados, ¿ve? Sencillo. Si tengo por aquí 60, entonces esto también es 60. Por lo tanto, X es igual a 60 grados. Bien. ¿Queda claro, joven, entonces este problema? ¿No? Hemos tenido que generar todo, ¿no? Mira, a partir de los datos que se tenía, hemos tenido que generar todo. Ya, no nos olvidemos siempre que nuestras normales tienen que ser perpendiculares al plano. Así. ¿Ya? Siempre. Muy bien. Veamos entonces. Siguiente problema, a ver. Y en el siguiente problema, ¿qué hacemos? En el siguiente problema nos dice, ¿no? La gráfica muestra un rayo de luz que incide sobre un espejo A. Si este también se refleja en el espejo B, determine el ángulo que forma la prolongación del rayo incidente en A con la prolongación del rayo reflejado en B. Bien, acá también es simplemente interpretar todo el dato que nos están indicando, ¿no? Solamente interpretar. ¿Qué? Simplemente todo lo que nos están indicando realizar, ¿no? ¿Sí, no? La gráfica muestra, aquí está el rayo luminoso. Este rayo luminoso es capaz de incidir en este espejo A. Eso es lo que nos están diciendo. Este rayo luminoso incide. Ahí está, ¿ve? Incide acá. Dice, si este también se refleja en B, o sea, de aquí se refleja en B. ¿Ve? Pero, ¿cómo genero esa reflexión? Entonces, para eso ya tenemos que ir nosotros ya indicando algunos elementos básicos que debe de presentar una reflexión. Como es, por ejemplo, la recta normal. Ahí está, ¿ve? Esta es una recta normal. Ahí debe ser perpendicular. Y le vamos a llamar una normal N1. ¿Ya? Una normal N1. Entonces ahora, también tener cuidado, ¿no? ¿Ve? Si esto es 50 grados, ¿cuánto mide este ángulo, jóvenes? A ver. ¿Cuánto medirá ese ángulo? Ustedes que son grandes geómetras. Ustedes en geometría son unos drones. A ver. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Algo más simple, ¿no? Hacemos lo más simple, entonces. Si es que no nos damos cuenta, entonces simplemente agarra este rayo. Y lo prolongamos nada más, pues. ¿Ve? Lo prolongamos. Listo. Si este ángulo es 50 grados, esto es perpendicular. Esta cae perpendicularmente acá. Este es horizontal. ¿Ya? Entonces, si cae perpendicularmente, entonces esto va a ser 40 y esto también 40. O sea que el ángulo en la parte superior es de 40 grados.
Esto es 40 grados. Y si este es 40 grados, entonces yo puedo afirmar que este otro ángulo, que es el ángulo incidente, esto viene a ser el ángulo incidente. Este ángulo incidente mide ¿cuánto, jóvenes? 50 grados. 50. El ángulo incidente tiene una medida de 50 grados. Muy bien. Entonces ahora tenemos que reflejarlo. ¿Bien? Tenemos que reflejarlo. Pues a partir de aquí, esto así prolongado, hasta acá llega. De aquí viene la reflexión. Se va a reflejar acá. Sí, más o menos ahí. Pues viene acá, impacta en esta superficie. Entonces, nos habíamos olvidado poner, este es el rayo incidente. ¿No? El rayo incidente. Esto vendrá a ser el rayo reflejado. ¿Ya? El rayo reflejado de A. Ya viene el reflejo del espejo A. Y impacta acá. Al impactar acá, acá también caballerito nomás. Tenemos que indicar su normal en este punto. Entonces este va a ser una normal 2. ¿Ya? Entonces este será pues una normal 2. Ahí está. Normal 2. Listo. Entonces aquí se va a reflejar. ¿Ya? Pero antes de seguir completando, también por aquí vamos a avanzar. Ahora, este ángulo de acá, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto será este ángulo, joven? Ese es el 50. ángulo reflejado. ¿Cuánto? Ese ángulo reflejado será pues también 50 grados. 50 grados viene a ser este ángulo reflejado, jóvenes. ¿Sí? 50 grados. Entonces eso quiere decir que este ángulo de aquí, si ya te diste cuenta, también es 40 grados. Esta de acá es 40 grados. 40. ¿Ve? Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto mide este ángulo de acá ahora? Para poder indicar cuánto es el ángulo por acá. A ver, ¿cuánto mide este ángulo? 130. 130 grados, perfecto. Ese ángulo de ahí mide 130 grados. Ahí está. Esto mide 130. Si esto mide 130 grados, este ángulo de aquí que se ha generado, ¿cuánto medirá, joven? 10. Claro, esto simplemente es 10 grados. Listo. Entonces, ahora sí, lo reflejamos. Desde acá sale un rayo más o menos con estas características. Entonces, si esto es 10 grados, aquí este otro ángulo reflejado, ¿cuánto mide? ¿Cuánto medirá? 80 grados, ¿no? Eso va a ser 80 grados. Y si esto es 80, esta de acá también va a ser 80. Por lo tanto, esta de acá también será pues 10 grados. Este ángulo de aquí es 10 grados. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Ahora diremos, este viene a ser el rayo, pues. Este viene a ser el rayo reflejado, pero de B. ¿Y qué es lo que nos pide? La prolongación del rayo reflejado en B
la prolongación del rayo reflejado en B vamos a ponerla. Esta prolongación, jóvenes, si más o menos va a pasar por ahí, con esta otra prolongación. Listo, ¿ve? Ya está prolongado también por acá. Estas dos rectas han sido prolongadas y estas dos rectas han generado un ángulo y lo que nos están pidiendo justamente es este ángulo. A ver, ¿cuánto mide ese ángulo? A ver, comenzamos a indicar algunos ángulos. Por ejemplo, este ángulo de acá, ¿cuánto mide? ¿40 grados? Sí. Ah, 40 grados también, ¿no? Esta también es 40 grados. Ya tienes 80. Ahora, este ángulo de aquí, esta de acá, ¿cuánto mide? 10. También mide 10 grados. 10 grados. Entonces. 10 grados. Entonces acá tenemos 80. Acá tenemos 20, ya son 100. ¿Cuánto vale X? 80. Igualito. 80. Igualito, ¿no? Le ponemos punto P, punto Q y punto M. Ahí están los puntos entonces. ¿Qué ponemos? Bueno, punto por acá y punto de intersección. Entonces simplemente ahora dirás, en el triángulo, MPQ, MPQ. En este triángulo, jóvenes, el ángulo X simplemente es listo. Respuesta entonces, jóvenes. Ya está. Resuelto el problema. Fíjate que aquí también hemos tenido que generar todos los rayos, ¿no? Para poder llegar a la incógnita y dar la respuesta al final, ¿no? Problemitas bastante trabajosos, laboriosos, ¿no? Pero no imposibles. Bien, pasamos al siguiente problema. Dice, si la distancia entre las primeras imágenes del objeto en los espejos A y B es de 200 centímetros, determine a qué altura del espejo B se encuentra el objeto. A ver, vamos a ver por acá. Voy a coger esta partecita de nuestra gráfica. Que acaba también igualito, vamos a trabajar en base a la gráfica nada más. No vamos a hacer otra cosa. ¿Ya? Todo va a estar en la gráfica. Bueno, voy a hacer ahí. Voy a ver por acá. El objeto está ubicado aquí. Y lo que nos dice es a qué altura se encuentra ese objeto. Esta sería la altura. Queremos saber entonces cuál es la altura en donde se encuentra ubicado a partir del espejo B el objeto. Esa altura nos están pidiendo, jóvenes. Sabiendo que del espejo A se encuentra alejado 80 centímetros. Entonces,
Si acá tengo yo el espejo A y acá está el objeto, la imagen del espejo A, ¿en dónde estará? ¿En la zona real? ¿En la zona virtual? En espejos planos. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Y a qué distancia? Simplemente, como se trata de espejos planos, jóvenes, espejos planos, entonces la distancia va a ser la misma. Se va a encontrar también a 80 centímetros. ¿Ya? O sea que nuestro espejo, o perdón, nuestro objeto se va a encontrar a 80 centímetros. O sea que el objeto va a estar ubicado acá. El objeto va a estar ubicado más o menos por ahí. Un poquito más por ahí. Ahí está. Ahí está el objeto. ¿Ve? También va a estar a 80 centímetros. A 80 centímetros. ¿Ve? Entonces ya está ubicado a 80 centímetros. Pues ahora, ¿qué se está generando acá? Vamos a ver. Si yo tomo este punto, justo va a dar ahí, ¿no? Entonces, estos objetos, tanto el objeto con su imagen, se encuentran a una distancia de 160 centímetros. 160 centímetros. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, si eso está ocurriendo ahí, entonces ahora yo te digo, la imagen por parte del espejo B, ¿en dónde se encontrará ubicado? ¿Dónde creen ustedes que se encuentra ubicado nuestro objeto? ¿A qué altura? También va a estar, ¿no? Si por aquí está alejado H, entonces por aquí también va a estar alejado H. Va a estar alejado también una altura H. Entonces, yo pongo por aquí una distancia. ¿Qué podría estar ahí, por decir? Listo, ¿eh? Ya está. Entonces voy a indicar también que esta H es esta de acá también, ¿no? H por aquí y H por acá. Ahora, el dato dice que la distancia de las imágenes, un dato muy importante, ¿no? Es esta de acá. Esa distancia de imágenes nos dice que es de 200 centímetros. 200 centímetros, entonces se encuentran distanciados las imágenes tanto del espejo A como del espejo B. Entonces ya yo creo que tú le diste ya la respuesta, ¿no? Si yo tengo 160 por acá y por aquí tengo 200, ¿cuánto tendré por acá? A ver, del objeto a la imagen con respecto al espejo B, ¿qué distancia habrá? 120 centímetros. 120 centímetros, correcto, ¿eh? 120 centímetros vendría a ser entonces. ¿Estoy aquí? Y si esto es 120 centímetros, dime entonces, ¿cuánto vale H? 60 centímetros. O sea que el objeto se encuentra a una altura de 60 centímetros del espejo P. ¿Ve?
a una altura de 60 centímetros del espejo B. Muy bien. Fíjense, jóvenes, que aquí también simplemente son trazos, algo de teoría, ¿sí? Los espejos planos tienen esa característica de que su imagen va a estar ubicada a una misma distancia de la ubicación del espejo hacia el objeto, ¿no? En los espejos planos suele ocurrir ello. Bien, jóvenes. Bien, entonces, creo que por hoy día hemos terminado nuestra sesión. Ya el día viernes continuaremos, jóvenes. Cuídense mucho y bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos, jóvenes. Chao, profe.